Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, se nos viene a la mente cosas relacionadas con la electricidad. Y pues, es verdad, esto tiene que ver mucho con la electricidad. Esta imagen es del silicio y esta otra es del polvo que está relacionado con el mismo material. Lo cual estos dos y muestran esto que estamos hablando. Decíamos que cuando pensamos en la conducción de la corriente eléctrica, pensamos en electricidad. Ahora, como podemos ver en este texto, del lado izquierdo vemos esta imagen que aparece la contraparte del conductor, el cual es el aislante. Sabemos que un aislante se le llama dieléctrico. Estos son malos conductores de electricidad. Y si nos vamos del otro lado, el lado derecho, ahora vemos la definición de lo que es el conductor, que como todos ya sabemos, son buenos transportando la electricidad. Aquí podemos ver algunos ejemplos tanto como de los aislantes y aquí podemos ver algunos ejemplos de los conductores. Del lado izquierdo vemos los aislantes y ubicamos a sus tres característicos, los cerámicos, los plásticos y el vidrio. Y como podemos ver en las imágenes, su ejemplo de uso de material es para aislar eléctricamente. Del otro lado podemos ver el ejemplo de los conductores, que están continuamente llevando energía y son buenos transportando esta. Como hemos visto, algunos de estos son el cobre, el aluminio, cuales se utilizan comúnmente para fenómenos de conducción eléctrica. Y sabemos también que el oro es un muy buen conductor de corriente eléctrica. Ahora, la pregunta es, ¿qué son importantes los semiconductores y por qué son necesarios? Hemos escuchado recientemente, incluso en las noticias, lo bueno que son estos, ya que tienen su capacidad de conductividad eléctrica. La definición general de los semiconductores nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es el conductor y un aislante eléctrico. Está en medio de los dos. Es decir, no son tan buenos conduciendo la electricidad, pero tampoco son tan aislantes como lo son los materiales dieléctricos. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. La conductividad eléctrica que presentan los semiconductores no solamente es algo natural, sino que se controla a través del proceso tecnológico. Es decir, que tecnológicamente no solamente son tan importantes, sino que diariamente en nuestra vida cotidiana son usados. Del lado izquierdo, en las cuatro imágenes, viendo la de arriba, podemos ver el proceso en el que sigue para poder obtener un componente electrónico, esencial en la tecnología actual. Los circuitos integrados, es decir, la parte de un bloque de un semiconductor, por ejemplo, silicio, se somete a un proceso tecnológico, en el que se obtienen lingotes, que después se rebanan y se obtienen obleas, como las que se ven aquí. Se someten a otras pruebas y a otros procesos tecnológicos en el que el diseño y la implementación de componentes es esencial, como los transistores dentro de la superficie o sobre la superficie, para que finalmente esto sea adecuado para que conozcamos como un circuito integrado, dependiendo de la función que tiene. En este recuadro podemos ver algo característico de los tres semiconductores. Seguramente estemos escuchando mientras aprendemos sobre este tema algunos materiales como son el silicio, los cuales están en todos los circuitos integrados, en celdas solares, o también el germanio, los cuales están en componentes electrónicos como transistores, y el arseno de galio, el cual está en todos los LEDs. Para poder entender un poco mejor a los semiconductores, tenemos que hacer uso del modelo atómico, que hemos estado aprendiendo en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos. Del lado izquierdo está uno de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, en este modelo en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones en las órbitas, y están afuera en el núcleo que se representan los electrones. En este caso, nos podemos dar cuenta en el modelo de silicio, en la última capa de este se encuentran los electrones. Si ahora nos vamos al átomo del germanio, se dan cuenta que independientemente del número de electrones que estén presentes en el átomo, se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Si ahora, en esta imagen, donde podemos ver el silicio como una esfera, podemos encontrar nuevamente que el átomo en el centro tiene 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor. De manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor, nos daremos cuenta de que son 8 electrones en total. Pero como dijimos al principio, cuando vimos la palabra semiconductor podemos pensar en corriente eléctrica, y tenemos que mostrar esto nuevamente. Tenemos un esquema en el que presentan los átomos de silicio dentro del material, y en este esquema, en el que está en 2 dimensiones, nos damos cuenta de que los átomos cumplen con esa regla del octeto. Es decir,
tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente aquí, como pueden ver en la parte de abajo, a esta zona se le va agregando energía térmica. Por lo tanto, ahora los electrones que se encuentran en esa última capa, como los otros empiezan a ganar esa energía térmica y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que puede liberarse del átomo. Esto es muy útil, ya que nos permite obtener electrones libres, los cuales pueden ser usados para procesos de conducción eléctrica. Y dirán entonces, ¿los otros no se pueden usar? Y la respuesta es no, solamente el electrón que sale es el que se puede usar. Bajo la acción de un campo eléctrico, pueden ser usados aparte de la corriente eléctrica. Pero la pregunta natural que surgiría aquí es, bueno, entonces, si se tiene que calentar los semiconductores para lograr esa característica de los electrones fuera del átomo, no, la respuesta es no, no se tiene que calentar. Aquí como podemos ver en la parte superior izquierda que cuando el electrón se libera del átomo deja un espacio y un átomo energético donde él estaba. Ese espacio energético donde estaba se le llama hueco. Ahora, hablando de los semiconductores dopados, para contestar la pregunta es necesario tener a altas temperaturas el semiconductor para producir electrones libres. ¿Se pueden ser usados como parte de la corriente eléctrica? Pues como ya dijimos, la respuesta era no. Por esta razón, el proceso tecnológico al cual se someten los semiconductores es aquel en el que se les induce ese estado, en donde los átomos extraños, átomos externos, átomos diferentes al silicio para poder lograr los electrones libres. ¿Y cómo se hace? Pues tenemos acá un bloque en la tabla periódica y podemos ver que el silicio se encuentra en el grupo 4, que es en la columna en la que tenemos en el centro. En el lado izquierdo derecho tenemos el grupo 5 y al lado izquierdo tenemos el grupo 3. Esto nos dice que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en la última capa y los del grupo 3 van a aparecer 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en este caso el de la imagen, se ha puesto en antimonio, llega y sustituye un átomo de silicio. Entonces, queda un electrón libre, por lo que recordamos tiene 5 electrones de valencia y cubre la regla del octeto. Es decir, hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre, porque el antimonio entra en 4 si no tenía 5. Este fenómeno se repite una y otra vez durante todo el material, de tal manera que aparecen millones de electrones libres, y se puede pensar que los electrones no están dentro del enlace de los átomos, que están fuera del material, pero es que en realidad no, ellos sí están adentro, pero la interacción que poseen con los demás átomos es demasiado baja, por lo tanto se puede asumir que están disponibles. Cuando un semiconductor se encuentra en esta condición, en la que hay millones de electrones libres para poder ser usados, se someten ahora sí al proceso siguiente, en el cual ahora sí son utilizados para conducción eléctrica. Se dice que un semiconductor posee la característica de tipo N. Esta condición realmente les permite a los semiconductores ser empleados tecnológicamente en muchas acciones, pero hay que destacar que requiere un control riguroso de pureza en los laboratorios donde se realizan estos procesos, ya que es muy delicado, tanto como su purificación como su manejo. Pero también ahora tenemos los semiconductores tipo P. Para el caso de los semiconductores tipo P, la sustitución del átomo de silicio no se realiza sino utilizando átomos del grupo 5, sino utilizando átomos del grupo 3. Es decir, que solamente poseen 3 electrones de valencia, de manera que cuando ellos se unen con el material, queda libre el enlace, es decir, el enlace no se ha completado. Por lo tanto, a esto se le llama hueco. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber inducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tienen los 4 electrones de valencia y se dice que los semiconductores en los que predominan un gran número de huecos, la conductividad o la corriente eléctrica que está generada por ellos mismos, ¿cómo será el mecanismo de conducción del semiconductor tipo P? Estos huecos originados por la inclusión de átomos de boro son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar a ocupar este lugar, de tal manera que el electrón del átomo vecino pueda llegar y completar ese hueco. Cuando lo hace, el hueco se elimina, pero de hecho el electrón que se ha movido en el lugar ha provocado que en el espacio donde estaba que se genere un nuevo hueco. Este fenómeno se va repitiendo una y otra vez, por lo tanto, la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se le conoce como tipo P. En conjunto con el tiempo, el semiconductor de tipo P va a ser necesario. Por ejemplo, el diodo en el dispositivo electrónico semiconductor más simple está formado por 2 capas de un semiconductor, uno de tipo N y uno de tipo P. Más adelante veremos más acerca de estos temas, pero por ahora ya hemos explicado qué es un semiconductor y cuál es la diferencia entre
los que son tipo N y tipo P. Esto sería todo por esta ocasión. Hasta luego. Gracias.